Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que el jugador que ven en pantalla, que ya he hablado de él en este canal, estamos hablando de Maher Carrizo, jugador de Vélez, sea refuerzo de River en este mercado de pases. Y hay algunas cuestiones que se han mencionado durante estos últimos días que pueden ayudar a que el joven futbolista pueda convertirse en nuevo jugador del más grande. Esto teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo lo tiene como uno de los posibles reemplazantes de Franco Mastantuono, teniendo en cuenta que el juvenil del Millonario ya no va a formar parte del plantel conducido por el Muñeco, porque ya está confirmada su llegada al Real Madrid. De hecho, más allá de que se va a sumar al equipo español durante el mes de agosto, se ha decidido que no entrene más con el actual plantel del conjunto de Núñez. En este video te voy a estar contando por qué Maher Carrizo es el futbolista ideal según el Muñeco para reemplazar a Mastantuono, y además en qué condiciones podría llegar al elenco de Núñez, teniendo en cuenta que habría un par de facilidades en cuanto a lo económico que podrían hacer que la joven estrella de Vélez se convierta en nuevo refuerzo de River. El más grande necesita sí o sí mejorar su plantilla de cara a las instancias finales de la Conmebol Libertadores si es que quiere convertirse en candidato a quedarse con el título. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco cómo se podría llegar a dar la negociación para que este futbolista sea fichaje de River, teniendo en cuenta que es obvio que Vélez no le quiere vender a quien hoy por hoy es su máxima figura al conjunto de Núñez, sabiendo que con 19 años Carrizo es uno de los mayores proyectos del fútbol argentino. Inclusive ya ha sido convocado para formar parte de la selección argentina en la última fecha FIFA de junio, más allá de que no ha sumado minutos. Scaloni de a poquito lo va a ir sumando a la delegación albiceleste y es un jugador que seguramente de cara a un par de temporadas sea muy relevante en el combinado nacional. Por lo pronto, la cláusula de rescisión de Carrizo es de 16 millones de dólares, un número muy pero muy alto. De hecho es prácticamente el doble de lo que River puso por Maxi Salas. Si ya lo de Salas parecía una inversión millonaria, imagínense lo que el más grande tendría que poner por Carrizo. Es cierto que en el caso del jugador de Vélez, como tiene tan solo 19 años, es muchísimo más probable que se pueda recuperar la inversión o inclusive River pueda tener un saldo económico positivo, teniendo en cuenta que posteriormente podría venderlo al fútbol europeo. En el caso de Salas, el rédito sería más que nada deportivo, teniendo en cuenta que se espera que el jugador rinda de manera oportuna dentro del terreno de juego. Por lo pronto, el que aparecería nuevamente en escena para ayudar a River, entre comillas, a incorporar a Carrizo es el City Group. Las negociaciones tendrían un estilo bastante similar a lo que en su momento intentaron hacer para contratar a Valentín Gómez a mediados del año pasado, y que como falló la revisión médica que el futbolista en cuestión se hizo en Italia cuando estaba a punto de firmar con el Palermo, recordemos que en ese entonces el grupo City se hacía cargo de la operación, iba a ceder al futbolista por 2 años, pero para prestar a un jugador, es decir, para mandarlo a River en calidad de cedido, necesitaba estar anotado en un equipo, y el conjunto que iba a tener su ficha iba a ser el Palermo de Italia. Después las cosas no salieron bien en relación a la revisión médica, motivo por el cual el jugador tuvo que regresar y formó parte del plantel de Vélez, campeón de la liga profesional a finales del año pasado. Por lo pronto, en el caso de Carrizo, la idea es que el City Group ponga gran parte de esos 16 millones de dólares. Lo que no queda esclarecido, y eso podría llegar a ser un problema, por eso creo yo que hay que tener bien claro absolutamente todo, es cuánto dinero va a poner este grupo de empresarios en cuestión y cuánto va a poner River, y cuánto porcentaje de las fichas se va a quedar el City Group y cuánto porcentaje del pase se va a quedar River. Porque hay que tener en cuenta que si entre los dos ponen los 16 millones de dólares, está claro que Vélez no va a tener otra alternativa que transferirlo, porque es el monto estipulado en la cláusula. Pero después el jugador va a estar en River, va a firmar un contrato con el más grande. Ahora, dependiendo de cuánto sea el porcentaje del pase que se quede en tanto el City Group y el Millonario, dependerá, por ejemplo, de lo que suceda de cara a una venta a futuro. Si River, por ejemplo, pone 8 de esos 16 millones de dólares y se queda con el 50% del pase, en una futura venta a Europa de, por ejemplo, 20 millones de euros,
River se quedaría con la mitad, con 10 millones, teniendo en cuenta que los otros 10 millones le pertenecerían al Citigroup, que contiene el 50% restante de la ficha. Por eso mismo, si bien estas operaciones pueden facilitar a que River pueda hacerse con Maher Carrizo, hay que tener en cuenta absolutamente todo, que quizás en lo deportivo en el corto plazo puede ser una facilidad más que interesante porque se necesita del jugador que tiene unas muy buenas condiciones, pero en un futuro en cuanto a lo económico se podría recibir menos dinero de lo pensado. El presente de Maher Carrizo en Vélez hasta ahora es prácticamente inmejorable. El equipo de Liniers lo considera una de sus piezas fundamentales en ofensiva e inclusive ha tenido rendimientos más que superlativos, sobre todo en la Copa Libertadores actual. Hasta este momento, en el máximo torneo internacional a nivel clubes de Sudamérica, ha jugado los 6 duelos que ha disputado el Fortín en la fase de grupos, convirtiendo 4 goles y dando una asistencia, siendo parte del equipo que lideró el grupo H y que logró con Vélez salir primero en su respectiva zona, superando a multicampeones como lo son Peñarol y Olimpia. Carrizo tiene contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre del 2026 y eso podría también facilitar un poco las futuras negociaciones, teniendo en cuenta que Vélez no tiene la obligación ni tampoco el apuro de venderlo en este mercado, pero ya a partir del periodo de transferencias de enero van a correr con el apuro de que le va a quedar menos de un año de vínculo y de esa manera, si quieren tener un rédito económico producto de una venta, a lo mejor al elenco de Liniers le conviene transferirlo ahora en este periodo de traspasos y no esperar hasta el próximo mercado de pases. Está claro que Vélez no va a querer, y lo repito una vez más, transferirlo a un rival directo como River. De hecho, desde el lado del más grande estoy prácticamente seguro que en primera instancia, antes de que se junten con el Citigroup, le preguntaron a su representante si había alguna forma de sacar a Carrizo por una manera que no fuera la cláusula ni tampoco juntándose con este grupo de empresarios, teniendo en cuenta que a lo mejor Vélez podía llegar a aceptar una oferta, por ejemplo, de entre 10 o 12 millones de dólares, que es menos del valor de la cláusula de rescisión, pero que sigue siendo un monto importante. Inclusive desde el lado del más grande estaban interesados en dejarle un porcentaje de la ficha al elenco de Liniers como para que tengan un rédito económico en una futura venta al extranjero. Si River junto con el Citigroup hacen uso de la cláusula de rescisión de los 16 millones de dólares, Vélez estará obligado a vender el 100% del pase del jugador, y si en algún momento se va para el viejo continente, transferido a algún conjunto de Europa, no va a recibir ningún dinero por una segunda venta. Sí recibiría algunos mínimos montos producto de los mecanismos de solidaridad por los derechos de formación del futbolista, pero esas son otras cuestiones que siempre reciben los clubes, sobre todo en Argentina, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores de nuestro país en Europa que siempre se van transferidos de equipo a equipo. Por lo pronto, desde el lado del jugador, está analizando y evaluando la chance de poder pasar a River. En el caso de Carrizo no va a ejercer presión para salir de Vélez porque obviamente es el club en el cual ha debutado y el cual le ha dado la posibilidad de hacerse conocido, pero si se llega a un acuerdo no tendría ningún tipo de inconveniente en ser traspasado al club más importante del fútbol sudamericano. Hasta este momento los números de Carrizo en Vélez son bastante positivos, teniendo en cuenta que es un futbolista que no hace mucho que forma parte del plantel de primera. 33 partidos disputados, 8 goles y 1 asistencia, habiendo perdido algunos cotejos, por ejemplo, porque a principios de este año formó parte de la selección argentina sub-20 que jugó el sudamericano. Teniendo en cuenta esto, volvió tarde al conjunto de Liniers para empezar este año calendario, algo parecido a lo que le sucedió a Franco Mastantuono con la camiseta de River. Es un jugador que interesa, que Gallardo lo tiene en cuenta, y teniendo también en consideración su juventud y las características que lo ponen en igualdad de condiciones con Mastantuono, hay muchas posibilidades de que se haga una negociación bastante fuerte por él. Carrizo es un jugador que se mueve dentro de la cancha en la misma posición en la cual lo hacía Mastantuono en River, es decir, como volante por derecha, extremo por ese costado, siempre enganchando hacia adentro para tener su mejor perfil de cara a lo que es la portería rival. Carrizo es zurdo, es un futbolista muy bueno en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y un futbolista además que tiene buen disparo de media distancia y buena definición. Básicamente, en el fútbol argentino es el jugador más parecido a Mastantuono sin ningún tipo de dudas, y yo creo que eso también impulsa un poco a Gallardo a poder contratarlo, teniendo en cuenta que, si bien es verdad que con los nuevos jugadores que estarían llegando, no puntualmente solo Carrizo, sino también con los otros refuerzos, hay posibilidades de que River modifique el esquema, la alineación inicial y no siga jugando con ese 4-3-3,
Carrizo igual puede ser una variante más que importante. De hecho, es un jugador que si Gallardo quisiera jugar de la misma forma de la cual venía jugando, podría tranquilamente poner a Carrizo en el lugar de Mastantuono y seguir con la misma forma. Sin embargo, la idea del muñeco no es hacer un cambio radical, pero es tener otras alternativas, porque en algunos momentos del semestre de la primera mitad de este 2025 se ha quedado con pocas variantes, y para un equipo como River, con jugadores de jerarquía y que tiene que ser candidato y favorito a ganar la Copa Libertadores, tiene que tener otras maneras de jugar al fútbol sin tener que depender tanto de un chico de 17 años como dependió durante toda la primera parte del año, en los momentos sobre todo en los que River no podía desplegar un fútbol medianamente decente. En este caso, Vélez, que tampoco ha tenido un buen primer semestre en general, más allá de lo que mencioné en relación a su participación en la Copa Libertadores, donde ha clasificado primero de su grupo y tendrá que enfrentarse a Fortaleza de Brasil, equipo en el que hoy está, por ejemplo, Adam Vareiro, transferido recientemente de River en los octavos de final de la Copa. En el torneo local tuvo muy malos números, quedó fuera en la primera instancia. Estamos hablando de un equipo que venía de ser campeón en la liga del año pasado, subcampeón de la Copa Argentina, y que además es un conjunto que en la Copa Libertadores tuvo una muy buena presentación. También quedó eliminado ya en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Lanús. Y si bien es verdad que el nuevo DT de Vélez hace aproximadamente 3 meses, Guillermo Barros Esqueloto, ex entrenador de Boca en la recordada final de Madrid, públicamente dijo que no hay ningún interés por Carrizo y que el jugador hoy tiene la mente 100% puesta en Vélez, se sabe perfectamente que si River avanza en la negociación, esto puede cambiar radicalmente de un día para el otro. Por lo pronto, lo vuelvo a repetir una vez más, el muñeco encuentra en Máger Carrizo características similares a las de Mastantuono. Y como no hay muchos jugadores potables, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica e inclusive también en las divisiones inferiores de River, que tengan similitudes con el futbolista ya transferido por una cifra millonaria al Real Madrid, es oportuno que River intente aprovechar esta situación. Hay que tener en cuenta que todavía Máger Carrizo quizás es muy joven, o por lo menos no ha despertado tanto el interés de equipos europeos, pero le basta con tener, por ejemplo, una buena serie de octavos de final contra Fortaleza como para que a finales del mes de agosto, antes del 31 del octavo mes del año, que es cuando cierra el periodo de transferencias en Europa, como para que algún equipo del viejo continente venga, ponga los 16 millones de dólares, se lleve al jugador y River se haya perdido de la posibilidad de contratarlo. Así que habrá que esperar, obviamente, como ya lo he mencionado en este video, a ver qué es lo que sucede, pero teniendo en cuenta las características que tiene Mastantuono, Máger Carrizo parecería ser el futbolista ideal para reemplazarlo. Y Máger Carrizo además es uno de los jugadores que más he seguido de cerca por Lionel Scaloni para ser citado en el corto plazo a la selección argentina. Y obviamente ese tiene un punto positivo y un punto negativo para River. Lo positivo es que obviamente está contratando un jugador de selección, más allá de que todavía no haya jugado con el combinado nacional mayor. Es un mediocampista ofensivo, un extremo que de cara al futuro cercano va a tener muchísimas convocatorias. Lo otro positivo es que al jugar con la casaca albiceleste en un futuro, una vez ya contratado, podría ser más fácil transferirlo al extranjero, hacia el viejo continente, porque los equipos europeos son de querer más jugadores que estén vistiendo la camiseta de sus respectivas selecciones. Además hay muchas más facilidades para venderlo a, por ejemplo, el fútbol inglés, donde sí o sí necesitas haber tenido algunos partidos vistiendo la camiseta de tu selección para ser transferido a algún club de esa liga en cuestión. Lo negativo es que, obviamente, al formar parte de una selección, en muchas fechas FIFA va a ser convocado. Y eso claramente haría que se perdiera entrenamientos con River, y como el fútbol argentino es tan cambiante, si bien hoy por hoy la liga profesional, o mejor dicho, la copa de la liga, este torneo clausura, se frena en el momento en el cual se disputan fechas FIFA, ya sea por eliminatorias o partidos amistosos, teniendo en cuenta que hay mucha cantidad de jugadores convocados, no solamente en la selección argentina, sino también en el resto de las selecciones sudamericanas. ¿Quién te dice que en un futuro eso va a volver atrás y a lo mejor se sigue jugando el fútbol? Inclusive hay partidos por Copa Argentina que se disputan en esas jornadas y es una competencia importante para River. Si bien es cierto que no se puede hacer tanto drama por un jugador, como en este caso es Máger Carrizo, o por 3 o 4, teniendo en cuenta que River tiene un par de convocados más, la realidad es que hay que analizar todas las variantes a la hora de contratar un jugador, también sabiendo que Carrizo, al momento de ser citado, no es hoy por hoy un futbolista clave en la selección argentina. Que está en una consideración alta por Scaloni, sí. Que lo siguen de cerca desde que jugaba en la sub-17,
también. Pero la realidad es que si lo convocan es más que nada para que forme parte de los entrenamientos y que de a poco se vaya aclimatando lo que es la selección argentina mayor. Básicamente algo parecido a lo que sucedió con Mastantuono, si bien el chico de 17 años tiene muchísima más magnitud por lo que ya hizo en River y porque ya fue contratado en la cifra más alta de la historia del fútbol argentino por parte del Real Madrid, no deja de ser un jugador joven que de a poco va a tener que ir sumándose al combinado nacional. Aún así, River no tendría inconvenientes de contratar a un jugador con esta característica, así que estaríamos hablando de un fichaje más que interesante a la hora de sumar jerarquía para el plantel conducido por Marcelo Gallardo con vistas a este segundo semestre del 2025. Es cierto que para lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores todavía falta. A mediados de agosto, el 14 más precisamente, River estará jugando el duelo de ida frente a Libertad en Paraguay por los octavos de final. Sin embargo, para el debut en el torneo clausura falta absolutamente nada. Este fin de semana River jugará ante Platense en el Estadio Monumental y van a ser 4 o 5 partidos los que el elenco de Núñez va a tener antes de enfrentar a Libertad por la Copa. Por eso mismo Gallardo quiere tener a los refuerzos cuanto antes, así que si se va a entablar una negociación con Vélez por Carrizo, habría que empezar lo más rápido posible, sabiendo que las charlas podrían extenderse. Mientras que en caso de que se vaya a hacer uso de la cláusula de rescisión en conjunto con el grupo City, habría que llegar a un acuerdo lo antes posible también para que justamente todo el mundo sepa cómo se va a llevar a cabo esa inversión millonaria. Para cerrar y dar un poco mi opinión en relación a este tema, está claro que Máger Carrizo tuvo un primer semestre del 2025 con Vélez muy pero muy bueno. De hecho, hay que destacarlo en el arranque que tuvo este año cuando después de volver del Sudamericano Sub-20, Vélez estaba pasando por un mal momento y el jugador igual estaba rindiendo, porque son en esos instantes en los cuales hay que evaluar a un jugador de tan solo 19 años, que puso la cara en el peor momento futbolístico de Vélez en este año cuando no se reencontraba con el fútbol luego de haber sido campeón el año pasado. Después es cierto que hay que analizar la inversión que se va a hacer por él. Cuando te juntás con el grupo City, siempre hay que tener cuidado en lo que va a ser esta incorporación a futuro, porque en estos 6 meses te puede llegar a servir deportivamente, pero después en cuanto a lo económico hay que tener cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con una futura venta. Por lo pronto Gallardo está muy interesado en el jugador, todavía no han comenzado negociaciones, pero existen las posibilidades de que por las similitudes que hay en las características del jugador en relación a lo que era Mastantuono en River, comiencen en el corto plazo y se pueda hacer una oferta importante en el transcurso de los próximos días. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.